Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bueno, eh, hace un tiempo un hombre tenía o se dedicaba a cultivar y a criar gallinas y él todos los días iba a recoger los huevos que dan esas gallinas, pues las vendía para sostenerse. Este hombre, pues un día, una mañana, fue a recoger los huevos y se dio cuenta que dentro de esos huevos algo brillaba. Cuando se acercó y vio, era un huevo dorado, un huevo de oro. Entonces el hombre se emocionó mucho, se puso muy contento y entonces este huevo, pues él lo atesoró, lo miraba y se ponía a pensar, bueno, un huevo de oro. ¿Será que mañana esta gallina me va a dar otro huevo de oro? Entonces estuvo todo el día, toda la noche pensando y esperó, bueno, que llegara el siguiente día y fue con muchas ansias a mirar y de la sorpresa que había otro huevo de oro. Entonces este hombre, claro, estaba muy emocionado, muy contento, muy feliz, pero entonces fue tanta su felicidad y pues la emoción del huevo que su vida empezó a girar en torno a esto. Entonces todo el tiempo pensaba en el huevo, todo el tiempo pensaba, ay, ya quiero que sea mañana, pues para tener otro huevo de oro. Y pensaba y se emocionaba, tanto que ni dormía, ni compartía con su familia, sino todo giraba alrededor de ese huevo y de esa gallina. Llegó un día que él dijo, yo ya no puedo esperar más a que me dé otro huevo de oro. La gallina todos los días esperar un día, no voy a esperar más. Entonces voy a coger la gallina, la voy a abrir en dos y voy a sacar todos los huevos de oro que tenga esa gallina. Entonces el hombre se puso, abrió la gallina en dos y cuando abrió la gallina era una gallina normal, no tenía huevos de oro por dentro. Entonces muchas veces en nuestra vida nos pasa así. Dios nos da bendiciones, nos da cosas buenas. Entonces vivimos nuestra vida o enfocamos nuestro esfuerzo en cosas, en bendiciones que son importantes, pero descuidamos lo que es verdaderamente importante. Entonces hoy vamos a hablar de nuestro esfuerzo. Cuando nuestro esfuerzo pues vale la pena y muchas veces nuestro esfuerzo pues lo enfocamos en cosas que no vale la pena. Entonces vamos a ir a la Biblia, a un libro que de pronto ni sabemos que existe, pero sí existe. Se llama Ageo. Entonces, Ageo está casi al final del Antiguo Testamento. ¿Listo? Entonces les voy a dar ahí un momento para que lo busquemos. Entonces, si recordamos un poco de la historia del pueblo de Dios, nos acordamos o se recuerdan la época de Daniel, que el pueblo de Dios fue llevado a un lugar. ¿Sí recuerdan dónde era? A Babilonia, muy bien. Entonces, luego de que el pueblo estuvo en exilio y pues ya estaba saliendo de Babilonia, hubo un profeta de nombre Ageo y él tenía una misión, un objetivo que le había dado Dios. Y su objetivo era que iba a construir el templo de Dios. Pero entonces este templo de Dios no solo visto de forma física, como por ejemplo estamos acá nosotros en el templo de Dios, que es muy bello y hermoso y pues podemos adorar, compartir, aprender, sino que también el templo de Dios es nuestras vidas. Nosotros, cada uno de nosotros, somos un templo de Dios. ¿Por qué? Porque venimos hoy domingo, pues a aprender, a conocer, pero el resto de la semana, ¿dónde está Dios? Pues Él permanece en nuestras vidas. Entonces pasa y sucede que el pueblo de Dios, como sabemos, tuvo muchos altibajos a través de toda la historia, y en este punto eh, Dios pues quería hacerle o exhortar al pueblo y lo hizo por medio de Ageo. Entonces en este punto le dice Dios al pueblo, entonces dice así, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Entonces, ¿qué pasa muchas veces en nuestras vidas? Y no solo le pasaba al pueblo de Israel, sino nos pasa a nosotros. ¿En dónde enfocamos nuestras fuerzas y nuestro esfuerzo? Y Jesús nos habló también, entonces vamos a ir al Nuevo Testamento, por medio de la historia del rico y Lázaro. Esa se encuentra en Lucas capítulo 16. Esta historia también la conocemos bastante. Entonces empieza en Lucas capítulo 16, versículo 19. La historia de este rico y pues Lázaro, aquí pusimos los primeros versículos, dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas
que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esta historia continúa. Si ustedes recuerdan, estos dos hombres, tanto el rico como Lázaro, son llevados pues a donde todos esperamos pues llegar, pero uno logró o llegó a lo que era estar delante de Dios y otro fue enviado al infierno. Cuando el hombre rico, que es el que llega al infierno, pues se da cuenta de todo lo que se vive en ese lugar, pues él se preocupa mucho, pues obviamente por él, pero se empieza a preocupar por sus cercanos, entonces por su familia, por sus amigos, ¿sí? Y dice, bueno, yo pues viví una vida de cierta forma, de cierta manera, y esa vida pues me dio a mí pues lo que estoy, donde estoy ahora. Entonces él dice o él pide que lo dejen salir de ese lugar para ir y poder compartir pues con todas aquellas personas que él estaba pues pensando, que él tenía en mente. Pero ustedes recuerdan cuál fue la respuesta que se le dio a este hombre, o qué pasó con este hombre. Ya no pudo salir de ese lugar. Él no pudo ir a compartirle a todas esas personas que él estaba pensando. Bueno, y entonces, eso que le pasó a él, pues sabemos que los tiempos finales están cerca. Y nosotros, en algún momento, tendremos que dar cuenta pues, de todas nuestras acciones, de todos nuestros esfuerzos. Entonces, es ahora el momento que nuestros esfuerzos deben valer la pena. No cuando sea el momento que estemos ya frente a Dios dando cuentas de lo que hicimos, porque cuando sea el momento, ya lo que hicimos. Entonces ahí nos preguntamos y decimos, bueno, nuestros esfuerzos, ¿en qué los estamos dedicando? Entonces pensemos, de pronto nos estamos dejando llevar por la hermosura del mundo, hemos tenido bendiciones, hemos tenido cosas buenas que Dios nos ha dado, pero a veces esas cosas buenas que tenemos, que Dios nos da, las empezamos a usar, las empezamos a poner en un puesto que no corresponde. Las ponemos de pronto ya o giramos en torno a ellas, como si ellas fueran nuestro Dios, de pronto un trabajo, de pronto una casa, de pronto riqueza, o incluso las cosas que nos faltan. Tal vez de pronto pasamos problemas financieros, de salud, y quitamos a Dios o no le damos a Dios el puesto que pertenece, y esas cosas empiezan a mandar en nuestra vida, ¿sí? Y también nos preguntamos a veces, por ejemplo, yo hago las cosas bien, me esfuerzo, y a otra persona le va bien y hace las cosas mal, ¿sí? O yo vengo a la iglesia y oro, Señor, dame un trabajo y Dios aún no me ha dado un trabajo. O he estado enfermo y oro por mi sanidad y no ha llegado mi sanidad. Pero entonces todas esas cosas que hacemos debemos entender que van a tener una repercusión en la eternidad. Nosotros como cristianos vivimos sabiendo que vamos a estar en la eternidad. Dios nos va a recompensar en la eternidad. Nos recompensa con que podamos estar con Él toda nuestra existencia, toda la eternidad. Y vean lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, el sermón del monte de las bienaventuranzas, ahí nos muestra, o al punto que quiero llegar, es demostrarles que muchas veces vemos que la gente tiene como ciertas bendiciones, ciertos beneficios, que uno diría, uy, qué chévere. Pero entonces esos beneficios llegan a un punto que son perecederos, ¿sí? Pasan. Pero entonces nuestra vida en Dios no es así, nuestra vida en Dios perdura, ¿sí? Entonces veamos lo que dice Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, la promesa que Dios nos da, bueno, aquí Jesús, es que vamos a ser saciados. Es chévere estar felices. Por ejemplo, si yo les digo, bueno, hermanos, ahorita los invito a almorzar a todos. Uno, uff, bacano, ¿no? Chévere, uff. Pero entonces después termina el almuerzo y ustedes piensan, tengo que llegar a hacer la comida o el almuerzo para mañana. Entonces esa alegría se le baja a uno. ¿Por qué? Porque las emociones pasan, ¿sí? La alegría pasa, la tristeza pasa, son cosas que cambian. Pero entonces lo que Dios nos trae a nuestra vida, lo que Él nos promete, es algo que va a durar, que nos va a saciar, que nos va a llenar. ¿Listo? Y entonces, aunque el pueblo de Dios, nosotros, el pueblo de Israel, vivió muchas cosas buenas, démonos cuenta, por ejemplo, muchas de esas cosas buenas que vivieron, ellos también tomaron decisiones que no fueron tan buenas y tuvieron como un desenlace que no era el mejor.
veamos que una generación de Israel no obtuvo la promesa de la tierra prometida. ¿Sí recordamos? Uno diría, bueno, el pueblo de Israel, Dios les hizo una promesa, iban a poder obtener algo muy grande, pero por sus decisiones y acciones no lo lograron. Pero entonces eso no es lo que Dios quería para la vida de ellos, ni lo que quiere ahora para nuestras vidas. Y entonces vamos a ir ahora a Jeremías, capítulo 31. El Antiguo Testamento es muy chévere, me gusta mucho, porque hay muchas historias y de las historias aprendemos, ¿sí? Del ejemplo de otros aprendemos, de las acciones de otros aprendemos. Entonces Jeremías, un poco de la historia de Jeremías, el pueblo de Dios pues tomaba sus decisiones no tan buenas y Dios pues usaba a Jeremías. Y si la leemos detenidamente cada uno de sus capítulos, nos damos cuenta que Dios siempre le decía al pueblo, arrepiéntanse de lo que están haciendo, yo los voy a perdonar. Yo voy a hacer que las cosas que hicieron mal, pues los voy a perdonar y que ustedes vivan una vida diferente, una vida nueva. Sin embargo, el pueblo pues no tomó esto como debía tomarlo. Y en una de esas cosas, o en una de esas conversaciones que tuvo por medio de Jeremías, pues le revela al pueblo, le revela a los creyentes, pues qué es lo que en realidad quiere Dios para nosotros. Entonces dice, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de bien, dice Jehová. Entonces vean que lo que acabamos de leer y lo que leemos ahora. Es cierto que nuestras acciones, como ya les he dicho, pues van a tener unas repercusiones, buenas o malas. Pero Dios es muy claro con lo que quiere para nosotros. Él quiere que vivamos una vida saciada, una vida llena, una vida de alegría, de gozo. Y entonces nos pensamos y decimos, bueno, eso es verdad, pero entonces, ¿cómo hacemos o qué debemos hacer pues, para que nuestra vida pues, siga ese camino, sigamos esa senda en toda nuestra vida? Y hay un versículo muy bonito que yo creo que casi todos conocemos, que está en Mateo 6:21, y dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Creo que todos conocemos ese versículo, ¿no? Y es una, o podríamos decir una frase tan corta, pero una frase tan cierta, ¿sí? Cuando tenemos una preocupación, tan solo ese ejemplo, que decimos, bueno, mañana tengo una reunión y debo exponer ante mi jefe, o tengo una cita médica y pues quiero, o voy a obtener un diagnóstico, y vivimos solo pensando en eso, que nuestra vida a veces se vuelve amarga, con algo como tan pequeño, podríamos decirlo. Entonces, si con cosas tan pequeñas nos amargamos, con cosas tan pequeñas nuestra vida se siente a veces como la desesperanza, pues veamos que si no ponemos a Dios en nuestro corazón, si no vemos cuál es nuestro verdadero tesoro, pues nuestra vida puede ir a la oscuridad, ¿sí? Nos podemos nublar. Entonces nuestro esfuerzo debemos dedicarlo a hacer las cosas que nos llenen y que vengan de parte de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, pues no es una pregunta, pero que la piensen, llevamos mucho tiempo en la iglesia, ¿sí? Y no estamos sirviendo en ningún ministerio, ¿sí? Que tenemos de pronto dones, talentos, y no desarrollamos esos dones y talentos. Somos buenos hablando, predicando, o somos buenos enseñando, orando, consolidando, evangelizando, y no desarrollamos estos dones y talentos que Dios nos da. Y en vez de eso, nos dedicamos a otras cosas que no valen la pena, ¿sí? Podríamos, si somos buenos hablando, ser groseros, entonces, hay algunos que somos groseros, de pronto, en vez de enseñar cosas buenas, enseñar cosas malas. Entonces vemos como un don dado de parte de Dios, una habilidad, podemos o desempeñarla para bien o desempeñarla para mal. ¿Listo? Y entonces esto pues nos pasa a todos en nuestra vida. Y vamos a ir a Lucas 21, 34 al 36, porque la Biblia nos habla o nos da también muchísimos ejemplos. Como nos damos cuenta, estamos pasando por historias como muy rápido, pero estas historias, o bueno, lo que nos dice Jesús, lo que nos dice Dios por parte de los profetas, son enseñanzas de vida, ¿sí? Enseñanzas de vida porque nos dice, bueno, si usted lo hace, va a obtener cosas buenas, si no lo hace, pues de pronto no tan buenas. Y en Lucas 21, 34, 36 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería
y embriaguez y de los afanes de la vida. Y vengan de repente sobre vosotros aquel día, porque con un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces vean lo que hablamos, llegará el momento en que tendremos que dar cuentas de todo lo que hacemos, cuentas por lo que hacemos y por lo que no hicimos, ¿sí? Que eso es otra cosa importante, porque a veces también no hacemos. Y aquí nos dice muy claramente que debemos tener en cuenta que nuestra vida no se llene, ¿sí? O no sea gobernada pues, por las cosas del mundo. Obviamente puede ser chévere compartir con amigos, es chévere pues, salir, disfrutar, pero entonces ¿hasta qué punto lo que hacemos pues, nos va a traer una buena recompensa o no nos va a traer una buena recompensa? En este mundo, las cosas que hacemos, pues, o sea, las cosas malas, tienen o vienen disfrazadas con recompensas instantáneas, ¿sí? Por ejemplo, la felicidad, las drogas, el adulterio, ¿sí? Vienen por lo que sería como unas recompensas rápidas. Sin embargo, lo que Dios nos dice, o la recompensa que Dios nos da por hacer lo que Él trae a nuestras vidas, es una recompensa eterna, ¿sí? Eso es lo que no debemos olvidar. No podemos perder una recompensa eterna por algo instantáneo que va a pasar, como la historia que les contaba de la gallina, que muchas veces queremos o hacemos cosas que traen una recompensa rápida y cuando vamos a ver el trasfondo de las cosas es algo vacío, algo que no nos va a llenar, algo que no nos va a hacer que nuestra vida sea distinta. En Romanos, vamos a ir a Romanos capítulo 11, yo siempre me preguntaba esto y yo decía, bueno, el pueblo de Dios, hablando en sí en el pueblo de Israel, tan fuerte y poderoso que fue, porque si leemos la historia, todo lo que fue, por ejemplo, Josué, o sea, un pueblo muy poderoso, muy grande, como un pueblo así, tan poderoso, nuevamente lo digo, no llegó a obtener pues tantas bendiciones de Dios, ¿cómo logró perderlas? Y aparte, uno creía que si ya lo tenían todo, si ya tenían la promesa de la tierra prometida, ¿cómo no lo lograron? Y nosotros ahora pues tenemos la gran bendición de la eternidad. En Romanos 11 nos cuenta o hace una comparación con un árbol, entonces imagínense en un árbol, y este árbol, entonces las ramas son el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces vamos a empezar a leerlo, entonces hasta ahí. No te jactes contra las ramas, si te jactas sabes que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, si no temen, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Este mensaje fue dado a los gentiles. Los gentiles era el pueblo, bueno, las personas que no eran israelitas, que no eran judías, ¿sí? Pero entonces nos damos cuenta como un pueblo que tenía una bendición tan grande, tomó unas decisiones que no fueron las correctas, e incluso dice ahí que fueron cortados. Y nosotros fuimos adoptados, fuimos ya el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios. Si ustedes recuerdan la historia de Israel, incluso Dios dijo muchas veces, me arrepiento de la creación de este pueblo. ¿Sí recuerdan eso? Incluso, entonces, vean cómo uno creía, alguien que ya tenía algo ganado, ¿sí? Que por no decirlo tenía fácil, pues por un esfuerzo mal ejecutado, perdieron una gran bendición. Y entonces nosotros nos debemos preguntar, bueno, ¿qué estamos haciendo? Y si estamos cuidando nuestra salvación, si estamos cuidando a las personas que tenemos alrededor, o al contrario,
estamos ejecutando acciones, nuestro esfuerzo está poniendo a algo, a alguien, ¿sí?, en el lugar de Dios. Y pues esta pregunta, o esto que les acabo de decir, también se le hizo las personas, se la hicieron en el tiempo de Jesús. Y entonces le preguntaron a Jesús y le dijeron, bueno, tú hablas pues todas las enseñanzas que das, pero nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo más importante que debemos hacer? ¿En qué debemos dedicar nuestros esfuerzos para que pues nuestra vida no sea en vano, para que lo que hagamos pues nos lleve a lo que es la vida eterna? Entonces ellos le hicieron esta pregunta y vamos a ir a Mateo 22, capítulo 37 al 40. Y entonces Jesús les dio una respuesta que es bonita y la conocemos también. Entonces Jesús les dice a ellos, o les responde, que el mandamiento más importante, lo más importante por lo que nuestra vida, o donde nuestra vida debe ir encaminada, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y este va acompañado, o dice el segundo es semejante. Semejante es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley, los profetas. Entonces vean, lo más importante, ahí lo tenemos en una frase. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué significa esto? ¿Que quién debe tener el primer lugar? Dios. ¿Dónde deben estar enfocados nuestros esfuerzos, nuestro verdadero esfuerzo? En Dios. Nuestra mente, nuestros pensamientos, todo lo que estamos proyectando. Es cierto que tenemos sueños, preocupaciones, a veces pues de pronto no tenemos trabajo o tenemos de pronto una enfermedad, una dolencia, pero esas cosas que atacan nuestra vida, esos sueños también que tenemos, nunca pueden ocupar el lugar de Dios. Pero cuando dejamos que esas cosas ocupen el lugar de Dios, ya estamos fallando en este gran mandamiento que está acá. Y vean que también se acompaña con otro que dice que es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué fue lo que le pasó en la historia que leímos de Lázaro y el hombre rico? Nosotros obviamente vivimos para agradar a Dios, pero vean que lo que hacemos o todo nuestro esfuerzo debe dar fruto, ¿sí? El fruto debe verse reflejado. ¿Y el fruto cómo se ve reflejado? En cuando alcanzamos personas, incluso las que están cerca. A veces nos es más difícil compartirle a un hermano, a un primo, a un tío, ¿sí? Y entonces vean que esas personas que están cerca son las que nosotros más debemos enfocarnos, más debemos enseñar, más debemos dar ejemplo, porque esa es la otra. Muchas veces somos buenos hablando, pero dando ejemplo fallamos un poco, ¿sí? Entonces, estas cosas que hemos visto, pues son lo que Dios quiere para nuestra vida. Y lo que dice la Biblia, muchas veces nos decimos y preguntamos, bueno, estoy pasando esta dificultad, estoy pasando este problema, tengo esta decisión que tomar, y no vamos a la palabra, ¿sí? Nuestro esfuerzo debe estar enfocado en Dios. Por ejemplo, ustedes, un ejemplo, ¿cuántos están siguiendo el reto bíblico? No levanten la mano, solo piénsenlo. El reto bíblico, que es el que uno dice, el pastor envía cada semana para que uno lea. Sí, uno a veces es como, no sé qué. Pero no, el reto bíblico es una herramienta que tenemos en la iglesia para acercarnos a Dios. Y se llama reto, pues porque es difícil. O sea, un reto es algo que es difícil, algo que uno se emociona, que dice, es difícil, pero yo puedo lograrlo, yo puedo, porque cuando uno logra un reto, ¿cómo se siente? Chévere, alegre, lo logré, aprendí, crecí. Lo mismo con el reto de la oración diaria. 1 hora de oración diaria. Lloro 10 minutos y me duermo. Pero no, o sea, es un reto porque la idea es crecer, mejorar. Y la iglesia nos da estas herramientas. La iglesia es esa facilitadora de oportunidades, de cosas para que crezcamos, para que avancemos. No podemos dejar que de pronto la pereza, las cosas del mundo, quizá lo que pues es la tendencia, ocupen el lugar o el tiempo que es para Dios. A veces, o pasa mucho en la actualidad, las series. Uno ahora es muy fanático de las series, ¿sí? Uno,
la serie, no sé qué, la serie coreana, la serie no sé qué, y entonces uno se pone a ver las series y no nos damos cuenta que esas cosas terminan consumiéndonos todo el tiempo, el esfuerzo, ¿sí? Entonces debemos aprender a poner en primer lugar a Dios, esforzarnos por buscar a Dios, y ya lo demás pues va después, le daremos el tiempo que es necesario, pues porque también obviamente nos gusta hacer cosas, nos gusta aprender, nos gusta conocer, pero que en todo lo que hagamos, Dios siempre esté primero, ¿listo? Dios sea el objetivo. Y así como vimos entonces, volvemos a Ageo, capítulo 1 y 6, lo que vimos en Jeremías y lo que vimos en Lucas, Dios, algo que no debemos olvidar es, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere saciarnos. Es como cuando los papás le dicen a uno, cuando era más pequeñito, ya estoy muy viejo, pero cuando era más pequeñito, y quiero tal cosa, quiero helado, quiero helado, quiero helado, o quiero tal cosa, quiero ir no sé qué a dónde. Y mi papá me decía, no, helado no más, un helado diario está bien, 2, no. Entonces me dice, pero ¿por qué mi papá no me deja comer 2 helados al día? Es que a mí me gusta tanto el helado. Pero no nos damos cuenta que nuestros papás nos están cuidando. Quieren que no suframos del azúcar, quieren que pues crezcamos bien, y así es Dios. Todo lo que nos dice Dios en la Biblia es porque más adelante va a venir una bendición más grande. Va a venir algo mucho mejor, ¿listo? Bueno, entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pensar un segundo en realidad dónde está nuestro esfuerzo o todo nuestro esfuerzo enfocado, en qué es lo que en realidad está gobernando nuestra vida, si son los afanes, la preocupación o de pronto la abundancia y la bendición estamos dejando que nos ciegue, que nos haga cerrar los ojos, y no podemos olvidar todo lo que leímos hoy, versículos tan cortos pero tan profundos, que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Entonces, Padre,